Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Voces del Bosque, en esta segunda temporada, este ciclo de charlas de alguna manera que generamos para hacernos compañía, para conocer historias de triperos y triperas de diferentes disciplinas que de alguna manera también tengan cosas que contar y compartir. Estamos hablando en este caso de Kaloyan Santos Cabrera, fotógrafo, reportero gráfico, periodista también. Oriundo de Cuba, vamos a estar conociendo su historia. Mientras tanto, lo recibimos. Te agradecemos, Kaloyan. ¿Cómo estás? No, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un placer inmenso. Bueno, te agradecemos el contacto. Cuando nos contaron de tu historia, de bueno, que habías llegado a Argentina hace más de 10 años, ahora vamos a hablar de eso, y que te fuiste identificando con Gimnasia y vimos tu laburo en las redes y demás, nos pareció interesante. Quiero que más allá de eso y de que ya vamos a entrar en ese tema, que me cuentes primero cómo atravesás este contexto de pandemia. Bueno, es un contexto que no acaba, que sigue siendo un momento jodido. Yo no quiero romantizar la cuestión de la pandemia, o sea, de cómo estuvimos pasando más mal o un poco mejor la pandemia. Hay gente que la pasó muy jodido. Yo tuve tengo la inmensa suerte de poder tener trabajo, de poder tener un techo, de poder tener un plato de comida, incluso dentro de del mismo encierro, tener herramientas, digamos, intelectuales como leer un libro, ver una película, dedicarme a mis proyectos sin tener que preocuparme qué voy a comer al final del día. Entonces, la verdad que yo soy de los que no tuvo lío con eso. Por suerte ya empezó la vacunación, así que al menos la esperanza que no teníamos a esta misma altura del año, que estábamos todos con los pelos de punta, ya esa esperanza empieza a elaborarse. Así que nada, que se acabe esto rápido y podamos volver a la cancha sobre todo. Exactamente. Antes de meternos en eso y de conocer cómo fue tu vinculación y tu cariño por Gimnasia, contame cómo fueron tus primeros momentos acá, cómo es que llegaste a Argentina, habías estudiado periodismo en Cuba, contame un poquito. No, a ver, mi vinculación con Argentina viene mucho antes de yo haber caído físicamente acá. Hay una familia platense que sobre todo, ella es como mi madre adoptiva, que se llama Gloria Poyola, muy pincha, ella muy pincha, pero sus 3 hijos, retriperos, tienen una banda de rock, se llama Crema del Cielo, están como muy activos. Entonces, ella conocía a mis viejos en Cuba, empezaban a visitarse, se hicieron muy amigos, después los hijos fueron a Cuba, te estoy hablando de la década del 90, y obviamente los hijos me empezaron a mí y a mi hermano a llevarnos cosas de gimnasia, a hablarnos de gimnasia, y pudieron más que la madre y me terminaron haciendo de tripero. Y en el 2010, pasó el tiempo, y en el 2010 yo llegué a Argentina, se me aparece la oportunidad de hacer un viaje para una gira con un dúo de música que se llama el Dúo Karma, donde hacíamos una gira por Argentina presentando foto y música. Y así que esa gira duró 2 meses, yo decidí quedarme más tiempo en La Plata, que era como la ciudad que yo había conocido todo el tiempo y con esta familia, y ahí me estuve quedando un año. Después fui yendo y viniendo, empezaron a aparecer proyectos acá, hice una maestría, que todavía debo la tesis, pero hice una maestría acá de periodismo documental. Ya llegará, ¿no? El Eh, momento. Empecé a trabajar en el 2012 en el Ministerio de Cultura, empecé a trabajar de freelance como reportero gráfico, empecé, por ejemplo, a ir a la cancha, ahí pude entrar a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina en Ágreda, y ahí empecé, digamos, de una forma más activa en mi profesión, y cuando vine a ver, pasaron 10 años. Y acá estamos. Y acá estamos. ¿Y qué pasó en esos 10 años respecto a tu vínculo con Gimnasia, que había iniciado, digamos, como una manera de evangelización por este grupo de triperos que te iba contagiando y te iba contando del ser Claro, tripero? ¿Cómo es que te no, llega a vos? ¿Cómo es que cuando vas a la cancha
Ahí empezás a generar otro vínculo. yo recuerdo el primer día que yo fui a la cancha y todo, y me enmudeció el fragor de sentir, por ejemplo, la gente, de gente que yo nunca había visto en mi vida, te abrazaba, te saludaba, no parar de saltar, de cantar. Y es tremendo porque yo casi no me acuerdo del partido. ¿Por qué? Porque me la pasé todo el tiempo mirando a la gente. En la 8ª de 60, ahí sí me acuerdo. Bien. Y fue tremendo. Y yo salí como que me estalló la cabeza. Una cosa era lo que te contaban, la foto que había visto, y otra cosa era vivirlo ahí, ¿no? ¿Y Vivirlo ahí. fuiste con la cámara como para registrar esos momentos o No, fuiste a no, fui vivirlo? con la cámara a ver si, pero casi no hice fotos. Después, como me estuve más tiempo acá, iba todos los fines de semana. Iba los fines de semana con estos amigos y después con el tiempo como que se me hizo el hábito. Después ya que vivía acá en La Plata, se me hizo el hábito, incluso estaba en Cuba, que era compleja la conexión, y yo iba a seguir el partido por los mensajes de texto que me mandaban estos amigos, cada X tiempo. Y yo me di cuenta que estaba ya vacunado con ese bichito. Y ahí empecé. Después empecé a hacer ciertos laburos. Tuve la posibilidad de empezar a hacer ciertos laburos de fotografía deportiva y ahí hacía para un par de publicaciones. Y en el medio empecé a hacer un trabajo sobre gimnasia, que era sobre la gente de gimnasia, que se llamaba ADN Tripero, para ponerlo en Cuba, que tuve la inmensa posibilidad que Pedro Troglio escribiese la presentación de la exposición y la expuse acá, pero sobre todo llevarla a Cuba. Después, eso me fue haciendo, por ejemplo, que tanto Estancia Chica como El Bosque se me hicieran muy familiares. Y eso hasta el día de hoy. Hablábamos en la previa, Kaloyan, esto de, bueno, que hace mucho sacás fotos y trabajás con la fotografía como reportero. Y yo un poco en chiste, un poco en serio, te preguntaba, bueno, ¿de qué equipo eras? ¿De Canon o de Nikon? Y vos me respondiste algo que fue muy interesante, que tenía que ver con algo que iba un poco más allá de la marca. ¿De qué se trataba eso? No, que la cuestión de usar una u otra marca para mí es intrascendente, es secundario. Hay equipos buenos de una marca o de la otra, lo que sea. Yo lo que necesito es tener un equipo que me permita registrar lo que estoy mirando. Entonces, para mí, toda esa cuestión es una cuestión técnica, tecnológica, que se va a supeditar siempre a la cuestión conceptual que yo quiera mirar. O sea, que yo quiero contar, a lo que yo quiero contar. Yo necesito de ese equipamiento para contar lo que yo estoy mirando, para contar a los demás. Entonces, sí. lo que importa es quién está detrás de esos equipos y no la marca en sí. Eso, a eso quería ir. Te iba a preguntar eso justamente. ¿Qué es lo que... Está atrás. No el equipo que tenga. El equipo que tenga lo que va a hacer es que más mal o digamos un poco mejor, un poco peor, pero lo que te va a dar es, digamos, una calidad técnica, más o menos. Que registre con la mayor fidelidad posible, ¿no? Lo que estás viendo. No, ni la mayor fidelidad tampoco. La mayor fidelidad técnica. Pero la mayor fidelidad es lo de la fidelidad hacia lo que estoy mirando es una cuestión subjetiva de lo que yo quiero contar, de ese pedacito de la realidad. Por ejemplo, yo voy a un partido y a mí me interesa más lo que está pasando atrás, en la grada, que lo que está pasando dentro del partido. Yo me he perdido un montón de goles por estar esperando ver a la señora que está con el radiecito, que tiene como 70 años. Yo quiero ver el grito y ver la expresión de esa mujer cuando se hace un gol. Entonces yo tengo que estar de espalda a esperar que venga. Entonces anticipo una situación que puede terminar en gol y voy enfocando a esa señora. A mí lo que me interesa es esa señora, no es el gol. Lo que provoca ese gol en esa señora. ¿Me explico? Sí, sí, entonces, esa mirada, ese recorte que yo hago en la realidad, así es como yo cuento el gol. Otros contarán el gol de la forma que fue la jugada. Entonces hay diferentes miradas de qué provocó esa acción que, por ejemplo, fue un gol.
¿Y qué es lo que registra el prisma, el cristal de Caloyan, digamos? ¿Con qué cosas te conmoves, te identificás, qué cosas estás atentos para que no pasen un poco? Me lo respondías en esto de la Mira, reacción de la a mí gente, lo que pero a mí lo que me interesa particularmente eh, es contar las cotidianidades, no perder la capacidad de asombro ante nuestras cotidianidades. ¿Me explico? O sea, que porque la gente vaya a la cancha y sea normal ir a la cancha, ahora no, por ejemplo, no dejar de contar qué es lo que pasa en esas gradas. ¿Cuál es, por ejemplo, el grupo etario en que está conformado eso? El papá y la mamá que lleva al nene de meses porque quiere, digamos, que sienta eso de pequeño. ¿Cuál es mi mirada sobre eso y cómo esa foto la van a ver dentro de un tiempo y esa va a ser la mirada por la cual se va a contar qué pasaba en ese momento? Yo tengo una, por ejemplo, a mí me interesa mucho una mirada sociológica de mi contexto social. Eh, estoy hablando del fútbol porque es lo más lo que implica en esta entrevista, pero por eso yo soy un fotógrafo del asfalto. A mí no me sale crear, particularmente no tengo esa posibilidad, no me sale estar dentro de un estudio. Tengo colegas que son unas genias y son unos genios dentro de un estudio, haciendo fotos en un estudio. Yo particularmente la paso muy mal. A mí dame una cámara, un celular y suéltame en la calle. Contar eso que pasa en la calle, pasó eso. Por ejemplo, en pandemia del año pasado yo estuve durante meses registrando la cotidianidad de lo que pasa en mi barrio o en mi cuadra fotográficamente en medio de una pandemia. La calle desierta, qué personas salían a la ventana a una hora determinada a tomar un rayito de sol o a fumarse un cigarro, la abuela que salía con su perro y toda forrada por esos primeros tiempos del virus. ¿Qué le pasaba al verdulero que tenía que abrir, al del almacén? ¿Cómo se vivían las noches? Entonces, listo, yo tengo un registro de eso que se llama La Ventana Indiscreta, porque lo hice de la ventana de mi balcón. Y ya yo tengo una mirada de contar cómo es la pandemia, cómo fue la pandemia desde otro ángulo, por ejemplo, que no sea la foto morbosa de que empezamos a ver muy fuerte de la gente entubada y los muertos en el COVID. ¿Me explico? Entonces, esa es mi mirada de esa realidad. No quiere decir que esa sea la realidad. Yo siempre digo por eso que mi foto es una mirada particular sí. del contexto social en que vive, no la realidad del contexto social donde vive. Y cada persona tiene su mirada. Y unos las podrán contar hablando, otros las podrán contar escribiendo, haciendo música. Yo por suerte lo que más amo hacer es fotografía y por ahí la cuento. Sí, un poco esto de lo que hablás tiene que ver también con el espíritu de este ciclo, ¿no? Que en definitiva, más allá de tocar temas deportivos, en definitiva es una excusa para encontrarnos y conocer historias, ¿no? El fútbol un poco juega lo mismo, en este sentido, ¿no? Termina siendo un reflejo de la sociedad. Pero en ese prisma de Kaloyan, en esta forma de pensar la realidad, también se me viene, y quiero que me cuentes, un cierto espíritu solidario. Me han contado que estuviste en un merendero. ¿Cómo fue esa experiencia ahí en el merendero Los Lobitos? Bueno, más que el espíritu solidario, por ejemplo, yo llevo a los lobitos justamente para contar eso. Ajá, Yo creo que era importante de que las personas o quien mirara mi fotografía conocieran de que eso pasaba en un bar. bien. Ahí yo no era el protagonista porque fui a hacer la foto. Las y los protagonistas eran eso, que encima era liderado o es liderado por una chica, Abril, que tiene 20 y piquito de años y se tiró en sus hombros un comedor y dirigir, por ejemplo, coordinar un montón de personas para familias, decenas de familias que no tenían que comer. Entonces, mi labor ahí era no ir
y ponerme a cocinar. Era poder registrar eso que pasaba justamente para que eso sirviese para que a las demás personas que pudieran ver aquello pudieran sensibilizarse y conocieran eso que estaba pasando. Había gente que no tenía un plato comido. Había familia entera que no tenían que comer. Y había familia entera que comían gracias a que existe, o comen hoy en día gracias a que existe ese comedor. Entonces, el hecho de que yo pudiese ir ahí era mi granito de arena haciendo lo que mejor sé hacer, que es contar historias y hacer fotografías. Y tratar de visibilizar esa problemática. No puede ser, o sea, no podemos conformarnos ni que se nos haga natural que una persona no pueda comer, que una persona no tenga un techo donde vivir. Estamos muy jodidos si nos acostumbramos a eso. Sí, me acordaba también de la historia de Ismael, un poco podríamos Bueno, traerlo como anécdota, bueno, ¿no? Como, lo que ¿quién pasa es con Ismael, Ismael? lo que pasó con Ismael, y fue muy fuerte también, yo iba a ver un clásico a casa, yo iba a ver a casa de unos amigos. Lo de Ismael fue sobre el 2010, 2015, 2016, por ahí. Y yo doblé una esquina apurado con factura porque iba a ver el clásico. Y ahí me encontré a Ismael en una esquina con un radiecito, una gorrita, un saquito y tenía un pin del logo. Y de momento me llamó la atención ahí. Y le dije, ¿qué? ¿Está escuchando el partido por radio? Y me dijo, sí, sí, sentate acá, pibe. Y me senté con él. Y el tipo tenía un pedazo de pan. Y ahí yo me di cuenta que el tipo vivía en la calle y vivía ahí. Y el pedazo de pan con que él tenía, el tipo lo picó a la mitad y me brindó para ver, escuchar el partido ahí en la radio. Yo andaba con el bolso lleno de factura que no lo abrí hasta que no me di cuenta que qué hago. No. Y ahí abrí todo eso y terminé escuchando el partido con Ismael ahí y conversando con Ismael. Ismael ya murió, pero por ejemplo, Ismael tenía 80 años, Ismael vivía en la calle y su locura era gimnasia. Tipo que se acordaba mucho y enseguida tenía mucha cultura y tenía, por ejemplo, algo muy lindo, escuchaba la radio y tenía la imaginación de la radio que nosotros perdimos ya. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ver el partido en televisión. El tipo, según el relato, decía, pero lo está haciendo mal, debería meter acá y, o sí, ahora tú vas, listo. Y yo eso lo disfruté un montón. Y le pregunté, ¿pero qué? ¿No va a la cancha? Y me dice, no, y es verdad, yo de iluso también, ¿no? ¿Cómo va a gastar una entrada a la cancha que en su momento costaba, creo que era 200 pesos? Con 200 pesos quizás Ismael comía una semana. No, y Y me aparte, contó si iba a la cancha, se hubiera perdido todo eso que se imaginaba, ¿no? sí, pero del carajo, que el tipo no pudiese ir a la cancha, que era lo que yo esa noche escribía, ¿no? Sí. Y me contó que a veces el loco había partido y se sentaba afuera con el radio y escuchaba a la gente gritar en su escena y escuchaba eso. Y que él tenía un amigo que era dirigente de gimnasia en su momento, que fue presidente del MAR, y que cuando del MAR era presidente, como que él podía pasar, pero después de eso no. ¿Sabes qué pasó? Que cuando yo me fui, que escribí eso, me di cuenta que una de las fotos que yo había hecho hace 2 años a un viejito en el medio de la gente era Ismael. Mira. Y que cuando yo hice esa foto en ese momento, yo me di cuenta que ese viejito era entre la cantidad de gente, y le imprimí la foto y la llevé y no lo vi más. Y ese día que lo vi ahí le dije, pero yo le estaba buscando a usted. Y esa noche llegué a mi casa y escribí de un tirón que no puede ser, estamos muy jodidos en esta vida, si Ismael con 80 años no puede entrar a una cancha. El tipo no quería una casa, no quería nada, que el tipo no puede. Entonces yo dije, ¿por qué los viejos y los niños, por ejemplo, no pueden entrar así libremente a la cancha? ¿No? Sí. Y yo lo escribí, sobre todo contando la historia de Ismael, pero sobre todo eso. Le hice fotos, visibilizando, es decir,
No, Gimnasia debería tener, Gimnasia y todos los clubes deberían tener una cláusula que a los viejos, a los jubilados, a estos tipos, tienen puertas abiertas a ver. El tipo lo que quería era ver a Gimnasia. Es muy fuerte eso. Yo seguí viendo Ismael y después que escribí eso al otro día tuvo mucha repercusión en las redes, pero mucha repercusión. A tal punto que me llamaron de Gimnasia para ser socio vitalicio a Ismael. Lo que pasa es que fue muy jodido porque tuvieron que esperar, ya ellos conocían a Ismael y tuvieron que esperar que tuviese eso repercusión para entonces anclarse a la noticia, todo lo que había tenido socialmente y hacerlo ahí. No, debería ser una política del club de que los viejos puedan entrar ahí. Y a partir de ahí a Ismael lo podía entrar a la cancha. Pero lo más lindo de eso fue que a partir de ahí, de ese trabajo y de esa foto, y yo cada tanto iba a ver a Ismael, la gente pasaba y le decía, usted es el señor Tripero, y se sentaban a conversar con él. Y le llevaban comida. Y hubo un tripero que ahora no conozco, que no recuerdo el nombre, pero un genio que el loco se quitó una camiseta que le habían regalado por su cumpleaños, firmada por todo el plantel en ese momento, y el tipo se la llevó de regalo a Ismael. Ismael no tenía dónde tenerla, y entonces él iba a un kiosco de diarios de ahí en bueno, por ahí ante la cancha, alguien que lo quería mucho y lo cuidaba, y entonces tenía la camiseta, la tenía puesta ahí, en el puesto de diario. Ismael lo que más agradecía era que la gente pasaba y se sentaba a conversar con él. Y fue tan lindo eso que después, en una parte, pensando en alquilarle algo a Ismael, yo imprimí una serie de fotos y las vendí para Ismael. No sabe la cantidad de pinchas que me compraron fotos para Ismael. ¿Y las fotos cuáles eran? Eran fotos de la cancha de Gimnasia. Y un montón de pinchas compraron fotos de la cancha de Gimnasia porque es dinero para Ismael. Entonces, Historia. Eso que pasó con Ismael, y después siempre que lo hablábamos, lo veíamos, y el loco siempre me decía, lo lindo es que hay gente que viene ahora y se siente, y el tipo tenía una memoria tremenda. El tipo se acordaba de los planteles de la década, un tipo de 80 años, la década del 40, 50. Yo decía, ¿cómo a este tipo no le pusieron una cámara enfrente con esa memoria prodigiosa? Y eso era memoria del propio club, hacer un documental con estos tipos. ¿Cuántos Ismael e Ismaelas no quedan por ahí de las cosas que se puedan acordar? Entonces, un montón de cosas que ya te digo. Y entonces eso pasó con Ismael. Supongo que es parte del ADN tripero del cual vos hablabas, que, no sé, en Cuba no se vive tan fuertemente el fútbol, sí, el béisbol, pero ¿qué te dicen en Cuba cuando lo contás? No, pero en Cuba fue tremendo, porque de hecho yo escribí sobre Ismael, lo publiqué en Cuba y llevé el ADN tripero, lo llevé a Cuba, y la gente se volvió loca, se volvió fanática. También pasaba que Gimnasia después se conoció un poco más en Cuba, sí, cuando supieron que Cristina Kirchner era tripera. Sí. De hecho, yo me la encontré en Cuba, yo andaba con la camiseta y estuvimos fue muy gracioso porque habían periodistas, no sé qué, y de momento ella vio la camiseta con que yo andaba y empezamos a hablar de Gimnasia en Cuba, y la gente miraba alrededor diciendo, ¿de qué hablan estos dos? Y después, obviamente, con lo de Maradona fue mucho más conocido. Pero lo que a mí me interesaba cuando llevé el ADN tripero, donde estaba la foto de Ismael, era que la gente viese en Cuba que había una pasión que sobrepasaba lo estrictamente deportivo. Y que en Argentina el fútbol es la más seria de las pasiones. La más seria de las pasiones. Sí, en Argentina es la más seria de las pasiones, eso. ¿Por qué? A ver, ¿cómo sería? Porque el fútbol te mueve pasiones que no te las mueve, por ejemplo, sentimientos familiares. Eso hay que ir, por ejemplo, ya no sobrepasa la cuestión de Gimnasia. Ve a cualquier club, ve a cualquier partido. ¿Comprende? Yo, por ejemplo, esa teoría no, o eso que se dice de no, los grandes equipos del fútbol argentino. Esa pasión es la misma para Boca, River o Gimnasia
que para San Telmo, que para Chacarita. Entonces, esa pasión genuina que existe, toda, que está ahí, la cual se mama, que lo puedes ver, por ejemplo, ahora hay una exposición de fotos que está dando vuelta, que se llama Cuerpas Reales, de Erika Bovet, que la empezó a hacer en gimnasia, es una hincha de gimnasia, una fotografaza tremenda. Sí, sí, Erika Boget, sí. Y ella lo convocó, eh, ella lo convocó para a otras fotógrafas sobre otros equipos. Es impresionante. Bueno, porque es la más seria de la pasión, hay que verlo también, por ejemplo, vean esa exposición, ahí también tiene una de las respuestas. Sí, y en esto que de lo que hablas, de la construcción de identidad, de cómo se vive socialmente, de la identificación con el otro a partir de compartir también valores, se me viene una anécdota que me contaste en la previa, que tiene que ver, bueno, con una historia bueno, qué es lo que pasó con dos nenes, un día en la cancha, vos estabas trabajando, y al término del partido, ¿qué pasó? Claro, no recuerdo ahora con quién jugaba Gimnasia, pero por ejemplo, se terminó el partido, jugaba Gimnasia, estaba Fito Rinaudo, Fito la había roto en ese partido, fue tremenda, fue bestial la actuación de Fito, Rinaudo en ese partido, no sé si el gol con que ganamos lo hizo Fito, pero fue tremendo, fueron todas las cámaras arriba de Fito, y cuando terminó había dos nenes, adolescentes, que se habían colado, nene de una clase pobre, y le pedían la camiseta a Fito. Y lo siguieron a Fito hasta la manga, y ahí, de momento, Fito hace que la seguridad los deje pasar la manga. Y yo eso lo estoy viendo todo el tiempo, me cuelo en la manga y veo que pasa y Fito no le puede dar la camiseta porque eran dos nenes. Fito se quita las medias y le da una media a cada uno. Los abraza y los hace que los nenes transiten la manga. Ese pedacito de manga antes de irse al túnel. Eso para mí ahí, después eso también lo escribí, eso fuera de todas las cámaras, fuera de toda la algarabía, eso para mí mostró, y de ese momento, a un tipo como Fito Rinaudo, con unos valores humanos, yo digo, yo quiero tipos así como Fito en Gimnasia. Esos nenes no se van a olvidar más nunca de ese gesto. Y a vos te encontró trabajando, o sea, lo capturaste a mí me encontró trabajando, hice la casualidad. foto, pero después me quedé mirando todo aquello y después me fui con la cabeza y dije, el golazo hoy Fito lo hizo con esta acción, no con los goles que le aplaudió todo el mundo, no con y ya te digo, fuera de las cámaras, metido a esos dos nenes, lo dejó, o sea, hizo que la seguridad lo dejara pasar y entender de que esa cuestión de que, bueno, no te puedo dar la camiseta, pero si se la doy a uno, el otro no va a tener. ¿Y qué hago? Me quito lo simbólico, me quito una media para cada uno y se la doy. Y el tipo se fue descalzo con los nenes y los nenes iban estallando de felicidad. Kaloyan, bueno, una de las últimas ya para despedirte y agradecerte, pero con todo esto que venís contando, de lo que terminó siendo Gimnasia para vos, de lo que es Gimnasia para vos, ¿cómo ves hoy en retrospectiva, con tu trayectoria en la fotografía, los deportes, ¿no? Hablo de esto, ¿no? Del sentir popular, de los valores que se transmiten. Con esa mirada, ¿cómo ves hoy el béisbol, por ejemplo, en Cuba? ¿Cómo ves el fútbol, que quizás lo empezaste a mamar acá? Y el deporte en Mira, general. mira, a mí me parece que transmite uno de los, o sea, es el deporte en general de los espacios que te puedan hacer, por ejemplo, mejor persona. En la cuestión de poder compartir el hecho, obviamente, desde lo saludable ni se diga ahí, pero en un país, por ejemplo, como Argentina, como Cuba, que maman tanto deporte, hay que empezar a verlo también como esa cultura, o sea, más allá de las cuestiones de la cultura como solo concepto de las artes. No, 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 cultura en general y que implica también esa cuestión de la identidad y del deporte, donde podemos ser mucho mejores seres humanos.
Yo creo que en la medida que podamos mantener el ejemplo, por ejemplo, de esos deportistas, por ejemplo, como Fito, pongo el caso que fue el que conocí ahí, por lo que vi que hizo. Yo, por ejemplo, hoy ese día, ese tipo lo voy a recordar más por la escena de lo que vi en la manga, de la solidaridad y de lo humano que fue con esos dos pibes, que algún gol o alguna jugada que hizo Fito, ¿me entiendes? Y que implique que son seres humanos también como los demás. Entonces, a lo que voy, ¿cómo lo veo? Lo veo que mientras nos apartemos de eso, estamos cada vez más jodidos. Mientras se mercantilice más la cuestión del deporte y nos apartemos de esos valores, estamos cada vez más jodidos. Yo creo que yo particularmente voy a seguir apostando a hacer la foto de Fito en la manga, dándole la media, que Fito haciendo el gol. Aunque mi foto no es lo que venda. Aunque lo que quieran es la espectacularidad del gol. Sí, sí, porque lamentablemente esa parte de la moneda también es parte del show, ¿no? Y está sobre el Totalmente, escenario y hay, totalmente. y hay intereses, hay una cuestión comercial, pero en todo eso hay cosas en juego como la emoción y la identificación, ¿no? En la gente. Exacto, exacto. Pero a lo que voy es que yo quiero disfrutar de ese deporte, pero que el tipo no sea, o la persona no sea meramente mecánica. Ujú. Yo no puedo, por suerte, no hago distinción del ser humano del deportista. Entonces yo quiero ir a la cancha, yo quiero seguir yendo a la cancha y disfrutar del deporte como tal, de que la gente salte, disfrute, cante, baile. Pero, por ejemplo, que, que no se sea más xenófobo, que no se sea más machista, los improperios, que no sea una cultura, porque no es parte del, para mí no es parte de la cultura y del fútbol tener que putear en la cancha. Para mí es un acto de cobardía el que putea hacia el jugador, el árbitro, lo que sea, más allá de lo que todo en la cancha. Para mí es un acto de cobardía, encima que lo haces porque tienes una red en el medio, tienes un alambrado en el medio. Que eso se pueda transformar completamente en el hecho de que toda esa energía que gastas en la cuestión de putear implique sí saltar, cantar, tener una rivalidad y disfrutar del deporte como tal. No sé si contesto a lo que... Sí, seguro. Bueno, Kaloyan, bueno, de esto se trata también, de compartir, Por supuesto. de tener un sentir social también a partir de esto, del encuentro, de una entrevista, como puede ser también de alguna manera el deporte, ¿no? Que motive el encuentro entre pares, para conocer y compartir emociones, identificarse de alguna manera, así que tenemos mucho en común y bueno, te agradezco por estos minutos y bueno, No, el no, cierre es tuyo. agradecidos a ustedes, la verdad que muchas gracias y bueno, si de algo sirve, acá estamos. Bueno. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Conocimos a Kaloyan Santos Cabrera, nuestro tripero amigo de Cuba, así que pueden seguirlo en las redes. Abrazo y gracias. Abrazo grande. Vamos luego, carajo.